y del género, perdón, ahí están empezando a grabar, también, ¿sí?, debemos conocer un poco más sobre los cambios que se han dado en el ámbito de la religión, ¿no? En ese sentido tenemos dos oradoras de lujo, es un honor para nosotros que nos acompañen hoy, ya las voy a presentar en particular, pero creemos que nos pueden ayudar a brindarnos muchísimas herramientas a partir de sus trabajos de campo, de sus estudios, para que conozcamos un poco más, dotemos de contenidos esta idea de religión, cómo es la religiosidad hoy en Argentina, y cómo se vincula con las cuestiones de sexualidad y género, y en particular después, con nuestra segunda oradora, vamos a profundizar un poco más sobre qué es la ESI, qué es la educación sexual integral, cuál es su marco normativo, cómo se está implementando en diversas partes del país. Suponemos que son dos temas que despiertan muchísimo interés para todas y todos ustedes. De hecho, hemos tenido una convocatoria inédita, estamos muy contentos de que se sumen y que nos acompañen. Y les cuento brevemente cómo va a ser la dinámica de hoy. Primero vamos a escuchar a la doctora Verónica Jiménez Belibó, ya la voy a presentar. Después vamos a escuchar la presentación de la licenciada Dolores Kovacevic. Y por último vamos a abrir el espacio para un ida y vuelta, para preguntas, para un debate, siempre por favor manteniendo el espíritu de la pluralidad, la apertura, la diversidad. Estamos en un espacio académico, donde todos vamos a aprender seguramente algo de estas charlas, así que les pedimos respeto, comprensión, y las preguntas se van a hacer por escrito, ¿sí? Ustedes tienen el chat, si no lo conocen, por las dudas, a quienes no sepan, y es una de las primeras veces que están en el Zoom, abajo tienen una línea negra, donde al lado de un dibujito de los participantes aparece un cuadradito tipo globo de diálogo que dice chat. Si ustedes hacen clic ahí, a la derecha se encuentran con una columna donde pueden escribir sus preguntas, ¿sí? Esa va a ser la dinámica de hoy. Estamos convencidísimos de que va a ser muy fructífera y de muchísimo interés para todos y todas las que están aquí presentes, ¿sí? Un gusto acompañarlos y recibir la compañía a través de las cámaras también. Muchas gracias. Y damos inicio con nuestra primera conferencia. Es, como les decía, un lujo tener a ambas oradoras hoy aquí. La doctora Verónica Jiménez Belibó es probablemente una de las principales referentes sobre sociología de la religión en Argentina. Es doctora en sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora principal del CONICET en el CEIL, un instituto de gran prestigio en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires. Verónica tiene un currículum enorme en términos de producción académica, ha escrito un montonazo de artículos y libros. En particular a mí me gusta mucho un libro de ella que se llama Católicos Militantes, del 2016, que publicó EDEVA. Ella es la actual coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión, que ha llevado adelante con un equipo multidisciplinario de investigadores del CONICET el proyecto de la Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas de Argentina, que es el principal marco de referencia que tenemos quienes trabajamos cuestiones de religión en el país, en términos de cómo está cambiando el campo de las religiones en Argentina, ¿sí? Un gusto, Verónica, que nos acompañes. Bienvenida, y es todo tuyo este tiempo. Muchas gracias, Hugo. Quiero empezar como corresponde, agradeciendo la invitación a Carolina Cravero, a Hugo Lewin, a Tatiana, que se comunicó conmigo e insistió hasta que le contestara los mails, perdón Tatiana, y a Hugo Rabia, que hizo esta presentación tan elogiosa. Muchas gracias a todas y a todos. Para mí es un gusto estar aquí, compartir con ustedes estos datos que les voy a mostrar ahora. Pero antes de empezar a mostrarles los datos de la encuesta sobre creencias y prácticas religiosas que les contaba Hugo, que hicimos en el CEIL, me parece que cabe una pregunta, que es ¿por qué hablar de creencias y religiones en un proyecto, en un programa de investigación sobre la ESI? Y me parece que esto
como contaba Hugo y como estuvimos charlando antes con Carolina, es porque evidentemente aparece como un emergente, es decir, desde las escuelas, desde los institutos, desde los diferentes lugares. Cuando se habla de ESI se habla también de creencias, de cuestiones religiosas. Esto en principio porque la sexualidad, el cuerpo, la reproducción humana han sido históricamente objeto de regulación de las religiones. Cuando digo regulación no digo necesariamente represión, digo represión en algunos momentos, habilitación de lugares y de espacios en los cuales la sexualidad puede ser expresada, concreción de rituales y de ritualidades que pueden incluir a la sexualidad, pero como es una actividad humana que ha sido muy tematizada por las religiones y muy regulada. En la actualidad nosotros podemos ver en Argentina que en general las jerarquías de las iglesias mantienen muy fuertemente este interés, que además está en permanente tensión con otra característica de las sociedades contemporáneas, que son los sujetos que son creyentes, son ciudadanos, tienen cada vez una mayor propensión hacia la autonomía de las instituciones, de todas las instituciones, diría, de las iglesias, pero también de las escuelas, también de las regulaciones estatales, y estos sujetos que son fieles, estos varones y mujeres que son fieles y que también participan de otras pertenencias en el mundo moderno, porque son trabajadores, estudiantes, que son además cuerpos que gozan, reivindican para sí mismos la posibilidad de elegir. Entonces, los intentos regulatorios de las iglesias entran en tensión con la tendencia a la afirmación de la autonomía de las personas. Las creencias, por otro lado, también influyen en las concepciones sobre el cuerpo y en las relaciones que se establecen con la familia, con las amistades, con los seres humanos en general. Cuando nosotros pensamos en el sentido común y revisamos rápidamente lo que nos muestran las noticias, vamos a ver que cada avance de derechos cuyo centro se relaciona con el cuerpo y con las elecciones sexuales, ha encontrado, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras, ha encontrado grupos religiosos que se oponían en el espacio público. Por ejemplo, las marchas de los escarpines, que se vienen realizando ya desde los años 2000, en donde hay una convergencia de distintos grupos religiosos que tal vez en otro momento estaban como más en oposición. Ustedes recuerden, por ejemplo, que desde las jerarquías de la Iglesia Católica durante los años 80 se decía que los evangélicos, se los nominaba como sectas, se hablaba de las sectas evangélicas. A partir de los años 2000 ha habido una convergencia de determinados sectores de católicos y evangélicos que empezaron a oponerse activamente a la escenificación pública de ciertos derechos. Para charlar sobre estas cuestiones, les voy a mostrar ahora los datos de la segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas que hicimos en el CEIL. La hicimos en 2019, por suerte llegamos a terminar todo el campo antes de la pandemia, así que son datos frescos. Vamos a tratar a partir de estos datos de construir un mapa de la religiosidad en la sociedad argentina contemporánea, a partir de distintos ejes, como por ejemplo las creencias y las prácticas a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta las variables de sexo, edad, y las determinadas actitudes de los habitantes de la Argentina frente a un abanico de temáticas que están presentes en la agenda pública. Carolina, perfecto, si podés poner el PowerPoint, les voy a mostrar la primera diapositiva. Un segundito, perdón, Verónica, un segundito, que tuve un problema para pasar recién, así que ahora voy al segundo intento. Perfecto, no hay problema. Pero yo, entre tanto, mientras viene el PowerPoint les voy contando que esta encuesta que realizamos en todo el país, donde visitamos 89 localidades, 89 ciudades, y que tiene representación regional, mostró los siguientes datos.
esa diapositiva está bien. Si nos preguntamos cuál es la religión de los habitantes de Argentina, vamos a encontrar que hay una mayoría, el 62,9%, que son católicos. Hay un primer gran grupo, que son las personas que nosotros acá llamamos sin filiación religiosa, o sin religión, que está compuesto por personas que se declaran agnósticas, se declaran ateas, o contestan que no tienen ninguna religión. Y hay otro grupo, luego, que es el grupo de los evangélicos, que llega al 15,3%, perdón, las personas sin filiación religiosa llegan al 18,9%, y entre los evangélicos contamos una mayoría de pentecostales y la existencia también de otros evangélicos, que son por ejemplo las iglesias protestantes históricas, la Iglesia Universal del Reino de Dios, y también hay otras religiones, como por ejemplo los Testigos de Jehová y los Mormones, que son alrededor del 1,4%, y budistas, judíos, islámicos, que entre todos llegan a ser alrededor del 1,2%. Es interesante mostrar en esta diapositiva que estamos hablando de grandes números. Eso no tiene nada que ver con la importancia cultural de las distintas tradiciones religiosas. Vivimos en un país que es muy diverso y que tiene distintas tradiciones culturales y religiosas que se expresan en la vida social y política de nuestra sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Voy a empezar ahora a caracterizar un poco quiénes son estos creyentes según diferentes temáticas. Por ejemplo, si observamos la distribución según género, vamos a notar que las mujeres suelen ser más religiosas que los varones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros miramos el porcentaje de mujeres y varones que están dentro de, que se consideran incluidas dentro de alguna religión, vamos a notar que entre las mujeres son más las católicas que los varones, y también son más las evangélicas. En tanto, entre los varones, los sin filiación religiosa llegan al 23%. La siguiente diapositiva, por favor. Si pensamos un poco en la adscripción religiosa según edad, ¿no pasa? Se rompió la siguiente diapositiva. De No importa, vuelta, de vuelta. yo les sigo contando, Estamos- no se preocupen. Es interesante entonces pensar que si pensamos el género, hay como un poquito más de mujeres creyentes en alguna de las dos religiones que de varones. Y si pensamos la edad, lo que podemos ver, y aquí sí hay datos más significativos y más interesantes, que el catolicismo, que es la religión que fue hegemónica durante largos años en la Argentina y antes de que la Argentina fuera un estado independiente, vamos a notar que viene bajando muy fuertemente entre los jóvenes. Si nosotros miramos este gráfico, vamos a ver que en la franja de 18 a 29 años, un 52,5 son católicos, 30 a 44, 57,4, 45 a 64, 70, y 65 años y más, 81. ¿Y cuáles son las otras opciones religiosas que crecen? Bueno, entre los jóvenes crecen tanto la no pertenencia a ninguna religión, la desafiliación religiosa, como la proporción de evangélicos. Y esto es interesante porque es casi una escalita perfecta. Nosotros los sociólogos nos gusta cuando salen estas cosas tan lindas, porque a medida que aumenta la edad, es mayor el número de católicos y menor el número de personas sin filiación religiosa y de evangélicos. La siguiente, si se puede. Muy bien, muchas gracias. Si observamos el nivel educativo, vamos a ver también algunas cosas interesantes. Fíjense que la barra azul son siempre los católicos, la barra naranja son las personas sin filiación religiosa, y la barra rosa son los y las evangélicas. Si miramos entonces los gráficos de estudios, vamos a ver que
los católicos se mantienen más o menos una proporción estable entre todos los niveles educativos, pero entre las personas sin estudios, es decir, aquellas que no tienen primario completo, es mayor la proporción de evangélicos y evangélicas. Y entre las personas universitarias que tienen universitario completo, es mayor la proporción de personas sin filiación religiosa. Esto es un dato interesante en el medio, en los sectores medios, aquellos que tienen primario completo, secundario completo y terciario completo, podemos ver una tendencia en donde aquellos que no completaron el primario y los que sí completaron el primario, hay una mayoría de católicos, pero vienen pisando muy fuerte los evangélicos y las evangélicas, y entre las personas que terminaron el secundario, terminaron el terciario y terminaron el universitario, crecen más, hay mayor proporción de personas sin filiación religiosa. La siguiente, Carolina, muchas gracias. Vemos aquí otra cosa que es también interesante, que es la diferencia regional de las pertenencias religiosas. Podemos ver aquí que hay dos regiones en donde el catolicismo baja mucho, que son el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, y la Patagonia. En donde, en la Patagonia, si ustedes observan, es la región con menor porcentaje de católicos, 51%, y en el AMBA 56%, y el NEA, Cuyo y el NOA son las regiones que tienen mayor porcentaje de católicos. Sin embargo, es interesante destacar que tanto en el AMBA como en la Patagonia, el grupo que más creció a expensas del catolicismo, que se reduce desde el 2008, son las personas sin filiación religiosa. Mientras que en el NEA y el NOA, el grupo que más crece a expensas del catolicismo que cae son los grupos evangélicos. La siguiente, por favor. Aquí podemos notar la evolución religiosa, los cambios religiosos de los que nos hablaba Hugo, que pasaron entre 2008 y 2019. Entonces, podemos notar algunas cosas fundamentales. Primero, la baja del catolicismo, una baja considerable del catolicismo, del 76,5% en el 2008 al 62,9% en 2019. Un dato interesante, el último año en el que en el censo nacional se pregunta por la religión es 1960, los católicos eran el 90%. Esta reducción del número de católicos va a dos lados, es decir, disminuyen los católicos y ¿qué es lo que aumentan? Bueno, aumentan primero las personas sin filiación religiosa, que son hoy el 18,9% de los y las argentinas, y las personas evangélicas, que son el 15,3%. Es decir, vivimos en una sociedad en donde las creencias y las religiones están en movimiento. Pero es interesante pensar no solamente la pertenencia religiosa, es decir, cuando le preguntamos, bueno, ¿cuál es su religión? Y que nos contesten, sino lo que las personas hacen con esa religión. Vamos a preguntarnos ahora por las creencias. ¿En qué creen los y las argentinas y cómo ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo? Cuando yo digo a lo largo del tiempo, digo entre 2008 de la primera encuesta y 2019 de la segunda. Algo que es interesante para ver es que hay los y las argentinas creen bastante en diferentes figuras de autoridad, creencias, en diferentes figuras religiosas. Por ejemplo, el 82% en 2019 cree en Jesucristo y el 81,9% cree en Dios. Sin embargo, entre 2008 y 2019, la creencia tanto en Jesucristo como en Dios bajó alrededor de 10 puntos. Aumentó la creencia en la energía, que era del 64,5% en el 2008 y es del 76% en el 2019. Y también disminuyó la creencia en el Espíritu Santo, en los ángeles, en la Virgen y en los santos. Otra creencia que aumentó, la creencia en la astrología, de 25,9% en 2008 al 33% en 2019. ¿Y quién se mantiene igual? El diablo.
El diablo, la creencia en el diablo es aparentemente una constante de alrededor de poco menos de la mitad de los habitantes de la Argentina. Ahora, es interesante pensar cómo es la relación con la divinidad, además de estas creencias que, como vemos, son múltiples, aunque han disminuido. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a comprender que la forma de relacionarse con Dios, se las cuento, no se preocupen, las formas de relacionarse con Dios de los y las habitantes de Argentina es fundamentalmente por su propia cuenta. El 60% de nuestros encuestados, cuando le preguntamos cuál es la manera en que usted se relaciona con Dios, nos dicen, yo prefiero relacionarme por mi propia cuenta, ni a través de la iglesia, ni a través de grupos o comunidades. El 60% se relaciona por su propia cuenta y el 30% se relaciona a través de la iglesia o templo. Recuerden lo que les decía antes de la afirmación de la autonomía. Bueno, esta idea de que sí se cree en Dios, pero la relación con Dios es personal para la mayoría de los y las habitantes de Argentina. Si podemos ver la siguiente diapositiva, nos preguntamos también por las prácticas, es decir, las personas creen, perfecto, pero ¿con qué frecuencia van y asisten a la misa o a la celebración de su culto, sea cual sea su religión? Y vamos a ver que la práctica frecuente, es decir, las personas que van todos los días, una vez a la semana o 1 o 2 veces al mes, está en caída. Una vez a la semana o más van alrededor del 18% de los habitantes de la Argentina. 1 o 2 veces al mes van casi el 10%. Y la mayoría solo va en ocasiones especiales, el 43,3%. ¿Qué son las ocasiones especiales? Nosotros lo sabemos eso, son matrimonios, bautismos, alguna celebración por alguna promesa eventualmente, pero básicamente tiene que ver con esto de los momentos de la vida familiar o de la comunidad. Ahora, fíjense que casi el 30% de los y las argentinas contesta que no va nunca a las celebraciones de su culto. Además de las celebraciones del culto, hay otras prácticas. Si podemos ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver que las prácticas más frecuentes son rezar u orar, el 77,2% dijo que lo hizo en el último año, y esa es la que hace más de la mitad de la población. Todo el resto de las prácticas, menos de la mitad de la población las realiza. Rezar u orar es la primera, leer la Biblia u otro libro sagrado, el 41,2% de la población, y hablar con los seres queridos difuntos, el 40,7% de la población. Fíjense, me voy a detener un minuto en estas prácticas porque las tres prácticas religiosas más frecuentes son prácticas que las personas hacen consigo mismas en la intimidad con sus familias. Es decir, que no suponen congregarse, como por ejemplo ir a una peregrinación, fiesta religiosa, encuentro espiritual, que es la cuarta práctica en frecuencia, que esa la realizan el 27,8% de las personas. Si nosotros seguimos pensando un poco, entonces, ¿qué es lo que nos da esto como caracterización de la forma de vivir la religiosidad de la población? Nos da primero que sigue habiendo una mayoría de personas que se identifican con alguna religión, alrededor de menos del 80%, pero hay casi un 20% de personas que se consideran por fuera de la religión, y esto, si bien hay algunas regiones en donde esto es más fuerte, está distribuido en toda la Argentina. La asistencia al culto es una asistencia relativamente baja, solamente, menos del 30% dice que concurre a su culto al menos una vez al mes, todo el resto lo hace en ocasiones especiales o nunca, y las prácticas predominantes son las prácticas que se realizan en el hogar, en la casa, y no en público, en los lugares de reunión comunitaria.
Además de preguntarnos por las prácticas, nos interesaba conocer algunas opiniones. Entonces, preguntamos cuáles eran las afirmaciones, cuáles eran las opiniones, si podemos pasar a la siguiente, con respecto a las temáticas relacionadas con la familia. Y una de las cosas que notamos es que la mayoría de la sociedad argentina está cada vez más alejada de concepciones más fuertemente patriarcales sobre la familia y sobre los roles que tiene la mujer en relación con la pareja y con los lugares que se cumplen en el hogar. Preguntamos si estaban de acuerdo con que una pareja de gays o lesbianas debe poder adoptar niños. El 61,3% nos contestó que sí. Preguntamos, ¿no? Al revés, si el único matrimonio válido es entre el hombre y la mujer, y el 35,9% nos contestó que sí, lo que significa que hay un 60% que no está de acuerdo con esta opinión. La mujer debe permanecer en su hogar para el cuidado de sus hijos. Un cuarto de los argentinos considera que sí, pero hay 3/4 que consideran que no. Y cuando preguntamos si el hombre es superior a la mujer y por eso debe ser el jefe de la familia, menos de un 10% de los habitantes de Argentina consideran que esto es así. Si nosotros vemos la distribución de estas opiniones por religión, vamos a encontrar que algunos datos interesantes. Por ejemplo, que las personas que no se identifican con ninguna religión, hay un 85% que están más de acuerdo con la posibilidad de adoptar de la comunidad LGTBIQ. Mientras que los y las evangélicas, recuerden que los y las evangélicas están en rosa, y es la barra rosa, consideran en un 67,5% que el único matrimonio válido es entre el hombre y la mujer. Y es más alta también la proporción de evangélicos que considera que la mujer debe permanecer en el hogar para el cuidado de los hijos, y que el hombre es superior a la mujer y por eso debe ser el jefe de familia. La opinión de los y las católicas es muy parecida al total general. Seguimos entonces con las opiniones y vamos a ver que cuando nosotros preguntamos si estaba o no de acuerdo con la idea de que la universidad pública debe seguir siendo gratuita para todos, enorme mayoría, casi el 95% de los y las argentinas considera que sí. Si preguntamos si debería ser más estricto el control de ingreso de migrantes, también hay una mayoría, el 71%, que considera que sí. Preguntamos por los planes sociales. ¿Los planes sociales fomentan la vagancia? Casi un 60% piensa que sí, pero a la vez hay un 54% que considera que el Estado debe otorgarle un ingreso a quienes no tienen trabajo. Y un dato muy preocupante, preguntamos si las personas consideran que debe implementarse la pena de muerte para los delitos graves. Un 50,1% de los y las argentinas considera que sí, que debería implementarse la pena de muerte. Esto evidentemente plantea un desafío importante para un país como la Argentina, en el cual el derecho a la vida es un derecho muy fuerte, y hemos terminado con la pena de muerte hace bastantes años. También preguntamos por el grado de acuerdo con la posible legalización del aborto. Esto, debo decirles que los datos fueron tomados antes de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí me interesa destacar cómo, si comparamos 2008 y 2019, hicimos la misma pregunta en los 2 años, la pregunta era con cuál de estas afirmaciones estaba más de acuerdo, si una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida, si el aborto debe estar permitido solo en algunas circunstancias, como por ejemplo violación, peligro de la vida de la mujer o malformación del feto, o si el aborto debe estar prohibido siempre. Creo que se le cortó la comunicación. Podés preguntarle a Verónica si se puede reconectar. ¿Temas?
Mientras tanto les pedimos disculpas, porque obviamente estas cosas pueden pasar en la virtualidad. Me parece que estamos además con los datos más interesantes para escuchar lo que nos viene a contar. Por las dudas, si están interesados en profundizar un poco sobre el informe de esta encuesta nacional, yo les compartí el link en el chat, es de acceso público, y ahí van a poder Gracias, Hugo, recuperar volví. datos. Genial, Verónica, todo tuyo, adelante. No sé dónde me había quedado, perdón, discúlpenme, no sé qué pasó acá. No pasó nada, no te preocupes. Estabas contando de la posición intermedia. El aborto debe estar permitido solo en algunas circunstancias. Muchas gracias. Y lo que notamos es que la posición por la negativa, es decir, que el aborto debe estar prohibido siempre, tuvo un ligero aumento. Entonces, una de nuestras hipótesis con respecto a esto tiene que ver con que debido a que esta discusión que se volvió pública y terminó definiendo con mayor precisión las dos posiciones, tanto a favor como en contra del aborto, y que la mayor circulación de información lo que terminó haciendo fue creando mayor conocimiento, mayor información para poder decidir. Pasamos Hugo, no sé, vos decime cómo voy con el tiempo, creo que ya estoy un poco pasada. Vamos bien, sí, más o menos 10 minutos. Quédense. Perfecto, muchas gracias. Carolina, si puedes pasar a la siguiente, no a esta, a la siguiente, perfecto. Porque todas las cuestiones que tienen que ver con las ideas de los y las personas religiosas sobre la sexualidad, también se enganchan con otro tipo de opiniones que tienen que ver con cuál es la intervención que tiene que tener el Estado con respecto a las religiones. Entonces, pensar la ESI y aquello que el Estado, tanto nacional como provincial, tiene que hacer con la ESI, está relacionado con pensar si tiene que haber, por ejemplo, educación religiosa en las escuelas públicas, si el Estado debe financiar o no debe financiar a las religiones. Y todas estas temáticas nos hablan de algo que nosotros conocemos en nuestros grupos de discusión como la laicidad, es decir, como la idea de hasta dónde Estado y religiones están relacionados. En América Latina tenemos muy diferentes posiciones, tenemos países en donde el Estado está completamente separado de la Iglesia Católica y que a la vez la población sigue siendo muy creyente. Tenemos países en donde el Estado y la Iglesia no terminaron un proceso legislativo de separación y sin embargo la población creyente disminuye y aumentan las personas que no se identifican con ninguna religión. Tenemos diferentes configuraciones, pero si nosotros pensamos en la población argentina y les preguntamos sobre la idea de qué es lo que piensan con relación al financiamiento de las religiones por parte del Estado, es interesante ver que en los últimos años ha crecido mucho la opción de que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas. Casi el 60% de las personas considera que no debe financiarlos. Y a la vez tenemos un 27,5, casi un 30, que considera que debe financiar a todas las confesiones religiosas. Mientras que en franca caída está la opinión que el Estado debe financiar solo a la Iglesia Católica. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que la idea de que el Estado solo debe financiar a la Iglesia Católica cayó en 11 años del 34% al 6,4%. Y lo que aumentó mucho es la idea de que el Estado no debe financiar a las confesiones, a ninguna confesión religiosa. Es decir, nosotros acá podemos identificar una tendencia creciente a una demanda de mayor laicidad por parte del Estado.
También preguntamos por la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Y lo que encontramos también es que aumentó mucho la opinión acerca de que no tiene que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Ustedes tienen ahí el bastoncito más verde es el de 2008 y el que es un poco más celeste es el de 2019. Vemos que en el 2008 un 26,9% de las personas consideraban que no debería haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas, mientras que en el 2019 este número aumenta al 46%, 20 puntos porcentuales más. Y las opciones que disminuyen es la que ya era muy minoritaria, que es que solo tiene que enseñarse la religión católica, y la que era mayoritaria, que es que tiene que haber alguna materia general sobre religiones, pero esa también ha disminuido. Finalmente, y aquí vamos a ver algunos datos, estos datos son de la encuesta de 2008, porque todavía no tenemos procesados los últimos, pero me interesaba traérselos aquí porque marcan el proceso de autonomía de los y las ciudadanas y de los y las creyentes con respecto a las instituciones en general. Fíjense, por ejemplo, que cuando les preguntamos a los entrevistados si preferiría que sus hijos tengan su misma religión o dejaría que elijan libremente, hay una gran mayoría, el 71%, que considera que los hijos deberían elegir libremente su religión. Y cuando preguntamos si se puede usar métodos anticonceptivos y seguir siendo un buen creyente, el acuerdo es la grandísima mayoría, 92% de las personas no siguen en esto a las directivas, se supone, de las iglesias que proponen que solamente se pueden usar métodos anticonceptivos naturales. Si vemos la siguiente diapositiva, Carolina, por favor, muchas gracias. También hay otras opiniones que tienen que ver sobre la sexualidad y la intervención del Estado que son interesantes. Nosotros en 2008 preguntamos si las personas estaban de acuerdo o no con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Un 77% de los y las argentinas nos dijo que estaba muy o algo de acuerdo. Preguntamos si estaban de acuerdo con la realización de cursos de educación sexual en las escuelas. Recuerden que en ese momento, en 2008, no había aún ESI, no se llamaba ESI, se estaba discutiendo la ley de educación sexual. El 92,4% estaba de acuerdo con eso. Si las escuelas deberían informar sobre métodos anticonceptivos, 93,6% estaba de acuerdo con eso. Si los métodos anticonceptivos debían ser repartidos gratuitamente en hospitales, 95,8% de las personas estaban de acuerdo con eso. Y con respecto a quién debería ayudar y aconsejar acerca de las políticas de anticoncepción y natalidad, vemos que hay un 49% que consideraba que esto es un derecho de los individuos, y hay un 36% que consideran que se deben seguir los planteos médicos y científicos. El porcentaje de opiniones de personas que piensan que debe prevalecer la opinión de obispos y pastores es muy minoritaria, solo el 7%. Me interesaría cerrar con un par de puntos importantes. Gracias, Carolina, con esto ya terminamos con el PowerPoint. Cerrar y destacar algunas cosas que podemos traer ya como para cerrar. En principio, si pensamos cuál es el mapa de las creencias y las religiones en Argentina, vamos a ver que hay un decrecimiento del catolicismo y que se incrementan las adhesiones evangélicas y el segmento de las personas que no reconoce filiación religiosa. Al mismo tiempo podemos ver que esto no es uniforme, no está uniformemente distribuido en todas las regiones del país ni en todos los grupos de edad, pero sí notamos que estas son las tendencias generales.
se advierte a la vez la consolidación de un proceso que nosotros llamamos de individuación religiosa, en donde los y las creyentes se relacionan con Dios por su propia cuenta, la mayoría no frecuenta cotidianamente espacios y celebraciones religiosas institucionalizadas, sin que ello signifique que las personas no crean, ni que no practiquen, porque de hecho hay una mayoría de personas que creen en distintas entidades, en Dios, en la Virgen, en el Espíritu Santo, pero las prácticas religiosas tienden a concentrarse sobre todo en la intimidad. Si nosotros pensamos también en lo que hemos estado viendo como disputas en el espacio público con respecto a discusiones como por ejemplo la ESI, como por ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley de identidad de género, vamos a ver dos cosas. Primero, que el aumento, el crecimiento de los movimientos feministas en plural, que son movimientos masivos y que sobre todo tocan a las personas más jóvenes de la población, ha generado como una especie de contramovimiento de resistencia por parte de algunos sectores que se identifican con grupos religiosos, pero no necesariamente, digo, también hay construcciones políticas aquí. Entonces, estas construcciones políticas y religiosas crean, escenifican un conflicto que es un conflicto que se da en el espacio público, que es muy visible, pero que no necesariamente coincide con las grandes masas de creyentes de diferentes iglesias, que tienen a su vez perspectivas amplias y diversas sobre sus maneras de entender el cuerpo, de pensar la sexualidad y sobre la idea de las intervenciones estatales en este sentido. Las educaciones sexuales son consideradas en su mayoría como derechos y son reclamadas a su vez como derechos. Se pide que esto esté, que esté en la agenda educativa, que esté en las discusiones, porque esto evidentemente aparece como una necesidad para dialogar entre las generaciones. Muchísimas gracias y perdón si me pasé un poco con el tiempo. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, no, me imagino que nos ha dejado un montonazo de datos, preguntas, ideas que pueden ir anotándolas por las dudas. Acuérdense, vamos a conducir después de la presentación de Dolores las preguntas a través del chat. Y bueno, ahora toca el turno a Dolores Kovacevic. Dolores es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, es diplomada en Educación Sexual Integral por la Universidad Nacional de San Martín, ¿verdad, Dolores? ¿UNSAM? Me equivocaste con las siglas, ahí, metí la pata, creo. No hace falta decir la pertenencia institucional. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Y bueno, Dolores es una experta en diversidad sexual y derechos humanos, especialista en violencia de género, participación y políticas públicas, especialista en políticas públicas y justicia de género, maestranda en género, poder y políticas públicas, y también es docente, ¿sí? Entonces, nos viene a hablar también desde su experiencia en las aulas. Un gusto contar con Dolores Kovacevic. Es todo tuyo este tiempo, Dolores. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, gracias a todas, todos y todes quienes están hoy acá. La verdad que, bueno, Hugo, Tatiana y Caro, que han hecho la invitación, y bueno, y a Verónica también, ¿no? Por compartir el espacio. La verdad que un gusto poder encontrarnos en esta charla, en esta convocatoria. Veo algunas caras conocidas, algunas compañeras. Así que bueno, la verdad es que es un gusto también que estén ahí del otro lado tanta gente que una conoce de diferentes ámbitos. Como decía Verónica, y yo me quedé pensando, ¿no? Como en un montón de preguntas, que es más, calculo que yo también voy a terminar interviniendo en el chat para compartir con la compañera.
me parece interesante partir, ahí yo te había compartido, creo que a Caro, unas diapositivas que había preparado. No sé si vos la podés proyectar, Caro, si no comparto mi pantalla. Ahí va. Porque vieron que si una minimiza de un lado, del otro. A ver. Se ve como chiquito, Caro. Ahí va. Buenísimo. Pensaba, ¿no? Para ir introduciendo en esto de que, bueno, de lo que había preparado, pero también recuperando un poco los aportes de la compañera, que fui ahí como tomando nota, y partir como desde esta afirmación positiva de decir, bueno, qué bueno que hay tanta coincidencia y tanto acompañamiento a nivel porcentual también, como compartía concretamente Verónica, en hay que trabajar la educación sexual integral, hay que poder trabajar sobre anticoncepción, hay que poder trabajar sobre la educación sexual como derecho y reclamarla como tal, ¿no? Toda esta serie de ideas que fueron apareciendo me parece que son cruciales, y voy a hacer un solo comentario chiquitito, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero sí en 2008 teníamos ley de educación sexual integral. Lo que había empezado a aparecer en ese momento en realidad, o lo que a lo mejor en el momento que se inició la investigación, esto aún no estaba, son los lineamientos curriculares para la educación sexual integral. Hago esta pequeña salvedad, ahora lo vamos a ir trabajando, pero en la vorágine de cosas no quería como olvidarme de decirlo. Y me parece también súper interesante pensar esta perspectiva de la intervención que se da en los espacios públicos para reclamar y exigir por nuestros derechos, ¿no? Un poco también recuperando lo que compartía Verónica desde otro lugar, ¿no? De cómo se ha tomado en muchas oportunidades, como hemos visto, por ejemplo, en 2018, ¿no? Al espacio público para ir en contra de otros derechos, como por ejemplo el derecho que ya teníamos adquirido, que era la educación sexual integral, o en ese momento el reclamo concreto por lograr una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, bueno, en este marco de empezar a compartir algunas cuestiones, me hacía como dos preguntas. Primero, obviamente, me gustaría que hoy podamos definir y trabajar. Sé que hay mucho público docente, mucho destinatario, destinataria del otro lado, que está en las escuelas, que está en territorio, que trabaja, que tal vez son de Rafaela o de algunas localidades cercanas. Entonces tratar de definir, bueno, concretamente de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, ¿no? Como partir de esta pregunta, que es un poco la que vamos a ir desarrollando. Pero también, y a la par, ¿no? Ir haciéndonos esta otra, ¿qué pensamos que es la educación sexual integral? Porque si bien, me encanta que Caro me va siguiendo el hilo y ella me cambia la diapositiva. Bueno, Caro, me encanta que nos manejemos así, cualquier cosa te pido que retornes a una. Pero digo, pensando en esta pregunta, ¿no? De decir, bueno, tratamos de definir qué es la ESI y ahora vamos a ver cómo llegamos a esa definición, o al menos algunas aproximaciones, que tal vez luego de que terminemos de compartir este espacio podamos ir incluyendo otras cuestiones ahí, esa definición. También empezar a pensar qué sabemos, qué pensamos, qué traemos, qué rastreo hacemos de la educación sexual integral, y si verdaderamente y efectivamente estamos de alguna manera orientados o no en lo que concretamente es la ESI. Pero antes de empezar a dar respuesta a estos dos interrogantes, partimos de pensar, o me parecía interesante hacer un breve repaso sobre los modelos de educación sexual. Digo, como para que no parezca que la educación sexual integral viene de un repollo, ¿no? Como una cosa así que surge de la nada, sino recuperar las palabras de Graciela Morgade, de un texto sobre todo del 2006, donde hace un recorrido y plantea, bueno, está bien, llegamos a la Ley de Educación Sexual Integral, a la creación del Programa Nacional ESI en el año 2006, pero encontramos un montón de vestigios hasta el momento y rastreos de las diferentes tradiciones y enfoques de cómo se fue trabajando y cómo se fue desarrollando la educación sexual a través del tiempo. Entonces, Morgade plantea que hay un fuerte enfoque, o dos en realidad, dos fuertes enfoques y tradiciones de educación sexual integral que predominan históricamente en la enseñanza de la educación sexual. Uno tiene que ver con lo biologicista y un enfoque biomédico, ¿no? Más asociado a
la idea de, el concepto, más que idea de pubertad, adolescencia, sexualidad como asociado al despierte de la adolescencia como etapa de la vida, vinculado a la juventud, para trabajar en materias específicas vinculadas al área de ciencias naturales, la biología, ¿no? Y hacer todo este desarrollo teórico en estos espacios curriculares específicos, en donde se abordan contenidos específicos de la disciplina, pero con esta perspectiva, ¿no? Hablar de genitalidad, hablar de reproducción, ¿no? O de aparato reproductor. Cuando yo iba a la escuela aún se decía, ¿no? Esto de los aparatos que componen al cuerpo humano, uno de ellos era el aparato reproductor, y que seguramente, entre paréntesis, a todos los que estamos acá nos ha pasado de sentirnos incómodas, incómodos cuando nos tocaba hablar de esa temática, o que genera alguna risa al menos en el grupo. Después, otra tradición muy fuerte que visibiliza Graciela Morgade es el enfoque moralizante. Esto lo hago como repaso medio rápido para tratar de no excederme yo también con el tiempo. Que es este enfoque que plantea justamente la sexualidad como algo con lo que hay que tener cuidado, con lo que hay que tener cierto reparo, que se vivencia en una etapa de la vida determinada también, pero con una determinada persona también, ¿no? Como con una clara bajada de línea en ese sentido de pensar en una relación heterosexual, podríamos decirlo, ¿por qué no?, en línea con lo que planteaba también Verónica y estos relatos dentro del matrimonio, que si bien, como vimos en los resultados de la encuesta, no son socialmente enfoques predominantes, ¿sí?, o a partir del relevamiento que compartía Vero en los datos, es un enfoque que se rastreó como primordial y principal dentro de los modelos y tradiciones de educación sexual integral, de educación sexual, perdón. Otro de los enfoques con menor peso, pero que también es relevante, es la aparición de un enfoque sexológico, más vinculado a, o que puede empezar a pensarse en la aparición del placer, vinculado a la sexualidad o a las vivencias sexuales, pero nuevamente como que continúa en esta línea que veníamos planteando, ¿no? De que suceda correctamente, una práctica cuidada, ¿no? Como con toda esta bajada que veníamos conversando, y asociada a edades determinadas de la vida. Esto me parece un dato fundamental a tener presente para después comprender el enfoque integral de la ESI, justamente, de la educación sexual integral. Y por último nos habla de este enfoque normativo, el cual es relevante que aparezca, porque acá aparece este marco de derecho, ¿no? Y de la importancia de pensar en las juventudes y en las infancias como sujetos de derechos, y en la necesidad desde la educación sexual de poder no solo visibilizarlo, sino trabajar en pos de, ¿no?, de garantizar que estos derechos efectivamente se cumplan. Pero Graciela Morgade es una crítica, digamos, a estos enfoques, y visibiliza en realidad, no la crítica que van a leer acá, estas son algunas características que menciono yo, pero y visibiliza que no abordan y que no se vinculan, si bien guardan relación, no son el enfoque que va a plantear directamente la educación sexual integral. Y acá, a estos enfoques que rastreamos como muy rápidamente, y que en general también en diferentes espacios, cuando podemos ir tomando, hoy somos muchos, pero si fuéramos un poco menos, que podemos ir como tomando la palabra y haciendo alguna intervención y pensando en nuestros recorridos y en nuestras biografías escolares, suelen aparecer, ¿no? Aparece ese relato de la docente hablando de biología, hablando de la utilización de un preservativo, hablando de algún video que se ha dado en la escuela vinculado al aborto, ¿no? También de alguna práctica en la escuela de no solo cómo colocar un preservativo, sino ese sesgo de las mujeres por un lado tal vez hablando de menstruación, y los varones por otro hablando de la colocación de un preservativo, ¿no? Como si fueran discursos que no pueden enterarse varones o mujeres unos de otros, pero además con esta clara división binaria. Entonces yo acá marcaba y pensaba también un poco el texto, pensándolo de 2006, ¿no? Con esta trayectoria que venimos a 2021, con todo el amplio marco de derechos adquiridos, con cómo hemos avanzado desde los feminismos, desde las disidencias, ¿no? Desde los movimientos sociales,
para esta parte, digo, bueno, hacer una crítica un poco más amplia y pensar que todos estos enfoques de educación sexual que recibimos en las instituciones educativas, en las escuelas, están asociados o tienen este sesgo heteronormativo, ¿sí? Es decir, de visibilizar los vínculos sexoafectivos pura y exclusivamente entre varones y mujeres, y a esto sumo esta división estrictamente binaria, ¿no? De la identidad de género, perdón, de dejar por fuera la identidad de género y marcar o hacer una bajada concreta de solo somos o varones o mujeres, y también asociado esto en base a nuestra genitalidad, ¿no? Si tenemos vulva, somos mujeres, y así se condice, ¿no? Como todo nuestro trayecto, pensando también en estereotipos de género. Bueno, tenemos vulva, nuestra identidad de género va a ser femenina, nos vamos a autopercibir como mujeres, estaremos contentas con el nombre y el sexo que se nos asigna al nacer, nos enamoraremos o desearemos a un varón con también todas estas características propias de la masculinidad, querremos casarnos, tener hijos, y por otro lado, mismo discurso para los varones, ¿no? Como siguiendo esta lógica binaria. Aquella persona que nace con pene, su identidad de género va a ser masculina, va a ser un varón, heterosexual, bueno, obviamente cisgénero, querrá un proyecto de vida, le gustará jugar al fútbol y estudiará ingeniería, ¿no? Como para pensar en estas dos lógicas así bien, y hay algún estereotipo bien marcadito, veo algunas personas que se ríen por ahí, pero bueno, concretamente, ¿no? A lo gráfico sirve. Entonces, bueno, pensar en estos sesgos que estos enfoques tradicionalmente vienen sosteniendo, ¿no? Y que además se han constituido como hegemónicos. Y acá dentro de esta categoría también me parece interesante plantear esto de, bueno, no solo los modelos de educación sexual que charlamos así como muy brevemente y repasamos, se constituyeron como hegemónicos, como discursos dominantes, sino que también todo lo que conllevaron estos discursos. Por ejemplo, el no trabajo, digamos, o la no visibilización de los estereotipos de género, sino seguir como educándonos para perpetuar estas formas de ser, pensar, sentir, actuar en base a esta división cisexual, ¿sí? Y heteronormada. También otra de las características que me parece importante visibilizar, esto de la sexualidad asociada pura y exclusivamente a una etapa de la vida concreta, que es la juventud. Es decir, nacemos personas asexuadas, ¿no? Por completo, distinta de... Chau, Cecilia, gracias por poner ahí en el chat. Distinta de todo... dividida, perdón, distanciada de todo lo que tenga que ver con la sexualidad, aparece repentina y mágicamente en la pubertad, para usar un término bien biologicista, y en la adolescencia, en la etapa de la vida, pasa ahí, suceden, afloran emociones, sentimientos, deseos, ganas, placer, y en la adultez, nuevamente, más asociado a la vejez, desaparece. ¿Sí? Entonces, hay concretamente esta asociación de la educación sexual y de la sexualidad asociada y necesaria para una etapa de la vida concreta, que es la juventud. Por otro lado, vinculada también, ¿no? Si pensamos en la sexualidad, hacer como esta tríada rápida, ay, perdón, yo me paso la mano por la cara así, y noto ahora en cámara que ustedes no me ven la cara. Asociada con el sexo, ¿no? Sexualidad, ¿qué nos hace pensar? En sexo y a su vez en relaciones sexuales, ¿no? Como esta división de genitalidad, sexo, sexualidad y relaciones sexuales, pura y exclusivamente, nuevamente reitero, con esta lógica heteronormativa, ¿no? Relaciones sexuales, heterosexuales. Y también podríamos sumar en esto del enfoque moralizante de pensarla solo dentro del contexto del noviazgo, el vínculo de pareja o el matrimonio. Otra de las ideas que predominan en casi todos los enfoques, en el de sexología, va a decir, está un poco más difusa, pero
también la podemos ver, digamos, visibilizar en ese momento, es esto de la sexualidad vinculada a la prevención, la precaución, el temor, el miedo, el cuidado. ¿Sí? Aquello no que se disfruta, se vivencia, nos da ganas, es placentero, sino que hay que tener cuidado, prevención. ¿Sí? Cuando pienso en esto se me viene como ese cartel de alerta rojo, ¿no? ¿Viste? Así como, cuidado, cuidado, acá en este momento no, lo que me pasa está mal. Gracias, Romy, un abrazo. Bueno, esta asociación que estaba medio implícita y medio explícita en estos enfoques también que veníamos charlando, y ni hablar de estas dos últimas cuestiones que nos vienen quedando por mencionar en cuanto a las críticas. La sexualidad vinculada a la patología, ¿sí? Toda aquella persona, perdón, toda aquella persona que no sea heterosexual o que no sea cisgénero es considerada por fuera de la norma, ¿no? O como aquella que estaba mal, enferma, ¿no? O hay algo que hay que revisar en ella porque no está funcionando dentro de lo que debería o de lo que corresponde, y también con esta lógica capacitista, ¿no? De que solo las personas, y voy a hacer una comilla, pero tan grande que no sé si va a ver en pantalla, la hago así cerquita, normales, ¿sí? Con todo lo que eso implica, con todo lo que esa categoría y concepto implica, son aquellas que pueden vivenciar la sexualidad, el placer y todo lo que veníamos comentando recién, que es parte y que ahora vamos a desarrollar un poquito más. Caro, ¿querés pasar a la siguiente? Ah, ¿se cortó? ¿Querés que proyecte El mismo yo? problema que antes. Vuelvo a intentarlo yo, Dolores, no te preocupes. Dale. Es lo mismo que pasaba con la presentación de Verónica. Bárbaro. Me quedo tranquila. Cuando vos puedas lo volvés a proyectar. Entonces les decía, todo este marco, toda esta introducción que me parecía interesante compartirles, sirve para que podamos ahora sí charlar, abordar, trabajar concretamente sobre qué es la educación sexual integral y de qué hablamos cuando hablamos de eso, ¿no? Pensando también en esta pregunta inicial que también me parecía como interesante hacer, de si todo lo que vamos a trabajar ahora es lo que pensábamos que era la educación sexual integral. Si hacemos tiempo, antes de terminar, les voy a compartir un link para que hagamos así como una participación y nos quede como una nubecita de palabras, pero bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para todo. Les decía entonces, bueno, concretamente y digamos pragmáticamente, ¿qué es la educación sexual integral? Y en principio es la ley 26.150 del año 2006 que creó y que estableció el Programa Nacional ESI, ¿sí? De ahí es como partimos de la base para. Pero que todo este rastreo que decíamos conceptual y también normativo en esto de hacer un rastreo necesario histórico, tiene todo un marco normativo internacional, ¿sí? Al cual nuestro país también suscribió convenciones, pactos y acuerdos y tratados internacionales, que de hecho están mencionados dentro del marco normativo de ESI y se actualizó. Hoy hablaba con una compañera que revisaba los materiales nuevos que elaboró el Ministerio de Educación de la Nación, y que revisaba que en uno de esos cuadernillos también se incorporó y se actualizó el marco normativo de la educación sexual integral, ¿no? Para pensar en algunas normativas como interrupción voluntaria del embarazo, como cupo laboral trans, que no eran parte, lógicamente, porque venimos trabajando de 2006, hago este ida y vuelta, digamos, cronológico, pero que ahora se están incorporando al marco normativo ESI y veremos también un poco por qué. Y bueno, concretamente también parte del Programa Nacional ESI, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, es la resolución del Consejo Federal de Educación, firmada por casi todas las provincias, todas y todos los ministros de educación de las provincias, del año 2018, fíjense qué cosa, ¿no? Y qué paradójico todo, que cuando se sancionaba la resolución 340, empezaba un movimiento muy fuerte y una campaña de desprestigio muy grande y de confusión, diría yo, vinculada a la educación sexual integral, ¿no? Se habrán visto, bueno, cartelería, frases y demás, que se oponían al trabajo de la ESI y a la transversalización, ¿no? De la perspectiva de la educación sexual integral. Pero bueno, de esto ya charlaremos.
Les decía entonces, esto como concretamente, ¿qué es la educación sexual integral? Es una normativa, eso es fundamental. Entonces, si pensamos ya que es una ley, es porque si hay una normativa, hay una ley, es que se está generando un derecho. El derecho a recibir educación sexual integral, tal como lo menciona en el artículo número 1, la ley 26.150, de que todas, todos y todos los estudiantes tienen el derecho a recibir ESI desde el nivel inicial hasta la formación docente y universitaria y técnica universitaria inclusive. De hecho, aprovecho para mencionar esto, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y a su resolución, como también a la ley de las jornadas de educar en igualdad, para trabajar sobre la prevención y erradicación de la violencia de género. Es decir, ustedes saben que las universidades cuentan con esa autonomía, pero que cuenten con esa autonomía de adherir, por ejemplo, a una normativa o no, no hace que, o no implica que tenga que trabajar en contra o por fuera del marco de derechos que se establecen a nivel nacional. Esto me parece que es un comentario que no podía, ¿no?, como dejar pasar para pensar en las lógicas por ahí de la autonomía o de algún discurso que puede llegar a circular. Les decía entonces, es también una política educativa, es una política pública y por sobre todas las cosas, fundamentalmente, es contenido curricular. Y acá hago como un enfoque situado, ¿no? Digo, no es opcional, tenemos lineamientos curriculares nacionales que nos habilitan a retomarlos y a pensar cómo en las diferentes áreas, cómo en las diferentes disciplinas, trabajar, ¿sí?, transversalizar, incorporar a los contenidos disciplinares. ¡Ay, gracias, Hugo! ¡Qué poquito me quedé, qué rápido pasa! Bueno, a los contenidos disciplinares, la perspectiva de la educación sexual integral. Bueno, acá les compartí algunos de los objetivos del programa nacional, esto de garantizar que en las propuestas educativas, que también se retoman y se amplían en la resolución 340, ¿no?, que en las escuelas haya, se cortó otra vez, Caro, haya equipos interdisciplinares para trabajar sobre educación sexual integral. Concretamente en la provincia de Santa Fe sabrán ustedes que desde 2009 contamos con un equipo provincial de ESI, y también vale la pena destacar que en este sentido también contamos con materiales que el propio equipo ha ido elaborando y compartiendo, y que también son de libre circulación, tanto como los del programa nacional. Eso siempre me parece que vale la pena decirlo, porque vale la alegría más que la pena, ¿no? Decirlo y comentarlo, porque sepan que están a disposición no solo de docentes que, por ejemplo, desde Intranet, que es la plataforma que nos manejamos, o desde Mi Legajo, podemos ir al portal educativo para descargarlo, sino que también están de libre circulación, digamos, subidos a la red. Nada, un comentario que me parecía pertinente. Retomando un poco los lineamientos curriculares del año 2010, en realidad son del 2008, pero acá sitúo en 2010 porque es la definición que establece esta reimpresión y la redefinición de los lineamientos curriculares en este año, que es la educación sexual integral, un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Un espacio de escucha que promueve saberes, habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del cuerpo, relaciones interpersonales, ejercicio de la sexualidad y derechos de jóvenes y niñeces. Por supuesto que no está escrito con un lenguaje no sexista, eso lo edité yo, lo aclaro por las dudas. Eso, Caro, gracias. Dos cuestiones fundamentales a destacar sobre la educación sexual integral. Primero es esta perspectiva integral, no es solamente educación sexual. En las escuelas, en los institutos de formación docente, en los jardines, en la primaria, en la secundaria, no trabajamos, no tenemos que trabajar educación sexual, ¿sí? Lo que tenemos que poder hacer es lograr un desarrollo transversal, pero vamos a ver también en qué consiste, e integral de esa educación sexual. ¿Por qué estamos hablando de la integralidad? Creo que me olvidé de poner los ejes, pero bueno, los comentamos si no. Porque el Programa Nacional ESI retoma la definición de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud,
paréntesis, que ustedes sabrán también que la orientación sexual y la identidad de género fueron sacadas como patologías de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Me parecía fundamental decirlo. Gracias, Claudia, por compartir ahí el campus. Después voy a compartir lo de edu.ar, que también está todo sistematizado, el material de ahora, el nuevo, el republicado. Entonces se define a la sexualidad como aquella que se vincula a aspectos biológicos, psicológicos, culturales, sociales, afectivos, éticos, jurídicos. Es decir, con todas esas dimensiones que nos hacen ser personas, ¿sí? Que hacen y que construyen nuestra subjetividad. ¿Sí? La sexualidad no es algo disociado del hecho del ser humano. Somos sujetos sexuales desde el minuto en que nacemos hasta el minuto que nos morimos, ¿sí? Que vivenciamos, que sentimos, que deseamos, que queremos, ¿sí? Que todas esas emociones que nos hacen ser personas son también parte constitutiva de esta subjetividad y de esta definición que un poco así abreviada la compartíamos para comprender un poco por qué hablamos de esta integralidad, ¿no? Con respecto al enfoque transversal, que era un poquito los que les comentaba recién, Caro, si querés pasar a la próxima, tiene que ver con la implementación de la educación sexual integral, concretamente en las aulas, y cómo llevamos este enfoque transversal, o qué significa que la ESI tenga una perspectiva y un enfoque transversal en el abordaje de sus contenidos. ¿Qué es que el enfoque sea transversal? Que podamos retomar las materias, las especificidades, las dimensiones curriculares, las disciplinas, desde la perspectiva de la educación sexual integral. No es que en todos los espacios curriculares, vamos a hablar, ahí puse una breve definición también de los lineamientos, no es que en todos los espacios curriculares o que en matemática tenemos que hablar de vínculos sexoafectivos, o que en educación física tenemos que trabajar sobre estereotipos de género únicamente, o que, no sé, en física tenemos que trabajar la tabla periódica de elementos haciendo un recorrido por las físicas de la historia. No, no es eso, o no es solo eso, ¿sí? Sino que aquellos contenidos disciplinares que plantea la matemática, que plantea la física, que plantea la educación física y todos los otros espacios, no sé, pensando también por ahí en las escuelas técnicas, el espacio de taller, ¿no? Los diferentes talleres, que puedan transversalizar la perspectiva y trabajar desde la educación sexual integral, que no es ni más ni menos, más que menos, que trabajar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de diversidad sexual, apelando a la afectividad y a las relaciones que se establecen también en ese vínculo entre docentes y estudiantes. No sé si, Caro, querés pasar a la próxima, porque me parece que ya estoy media, que me corre el tiempo, y que tiene que ver todo esto que les decía con los ejes que se plantearon normativamente en la resolución que les mencionaba antes, en la 340/18. En esta resolución ustedes van a encontrar estos ejes que hacen esta perspectiva integral, pero también que nos permiten pensar en la transversalidad y también en la constitución de un espacio específico de educación sexual integral, como tienen la mayoría de los profesorados de nuestra provincia, ¿sí? Pensar en esa especificidad, pero que también pensar en esa transversalidad desde las diferentes disciplinas, y que era un poco los que les comentaba recién. Yo me imagino que debo estar con el tiempo ahí justo, pasamos a la próxima, Caro, que no quiero irme sin decir algunas cosas. Bueno, les compartí así como muy rápidamente, porque después había pensado en algunos fundamentos que en todo caso lo vemos, pero nada, cierro con esto, en algunos mitos que circularon en torno a la educación sexual integral y que por ahí no nos permitieron visibilizar, ver, trabajar lo que en realidad es, ¿no? Apelando nuevamente a la pregunta del comienzo, ¿es lo que pensábamos? ¿Es lo que pensamos o es lo que es? ¿No? Derecho, normativa, contenido y demás. Entonces, esto compartía uno de los mitos que circuló muy fuertemente, esto de no quiero que mi hijo reciba educación sexual, entonces las escuelas tienen que pedirle autorización a la familia. Esto en realidad es un mito, porque al ser contenido curricular,
reitero, con todo el marco no solo normativo, sino curricular estrictamente, como les decía, ¿no? Apelando a los lineamientos curriculares nacionales, no hay que pedir autorización, aunque sí, la educación sexual integral desde el minuto cero, porque fue uno de los primeros materiales que se trabajó, y que se lanzó desde el programa nacional, esto de prever el vínculo de las familias con las escuelas, con las instituciones educativas. Y en esto puede entrar una charla, una capacitación, un encuentro, una jornada, y eso es indiscutido, y estaría buenísimo que suceda, porque implicaría que la comunidad educativa se vincula concretamente a la institución que, por ejemplo, va su hija, ¿no? Ahora, es un mito que hay que pedir autorización, y además es hasta irrisorio pensar que hay que pedir autorización porque es contenido curricular y porque además con esta perspectiva transversal de que todo el tiempo tenemos que trabajar con perspectiva de género, derechos humanos, de diversidad sexual, es decir, no contraponernos con los derechos existentes, ¿sí?, al margen de nuestras convicciones personales, no podríamos pedir autorización todo el tiempo porque estamos trabajando todo el tiempo con esto, ¿no? Apelando también un poco a que somos sujetos sexuados. Y a esta dimensión integral y transversal que les comentaba. Está buenísimo que ese vínculo se dé, no es excluyente para trabajar y transversalizar la perspectiva de la educación sexual integral. Bueno, otro de los mitos que se enraizó muy fuertemente es esto de la ESI, la educación sexual integral, adoctrina, ¿sí? Cuando en realidad justamente es como todo lo contrario, porque no, la educación sexual integral no viene a imponer, sino promueve, como veíamos en uno de sus objetivos, y también podemos hacer un rastreo en la normativa, en los contenidos y en los diferentes materiales, tanto del programa nacional como provincial, que fueron circulando, que en realidad promueve espacios de escucha, de charla, de diálogo, de intercambio, de debate, siempre partiendo de lineamientos científicos, confiables, actualizados, válidos, ¿no? Entonces, eso me parecía fundamental también mencionarlo, o recuperarlo por ahí de lo que fue circulando en muchos momentos. La educación sexual integral promueve la homosexualidad, bueno, es un mito también, porque ustedes sabrán ahora vamos con las preguntas, Cristina, danos un segundo. Que las orientaciones sexuales no se pueden promover, ¿no? Porque siempre nos han educado históricamente desde todo, ¿no? Desde la televisión, desde, bueno, las redes, en las escuelas, con los materiales para ser heterosexuales, digo, las relaciones que estaban, los vínculos sexoafectivos que nosotros y nosotros vimos históricamente en la televisión, por ejemplo, ¿no? Como para nombrar un medio masivo que ha llegado a todas las generaciones que estamos acá y demás, es esto, en las novelas, para poner un ejemplo chiquito, los vínculos sexoafectivos siempre eran entre varones y entre mujeres cisgénero, ¿no? Era como lo más natural del mundo, incluso en muchas ocasiones veíamos ahí un varón ofuscado o violento y no se cuestionaba. Pienso en una escena puntual de Rebelde Way, que era como una serie, una novela, digamos, que era cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces, los dos de los personajes principales tenían como esa relación de, él la celaba mucho porque ella era muy linda, entonces se atrevían de a momentos por esos celos desenfrenados de meterle un cachetazo, ¿no? Entonces, bueno, cómo todo eso estaba naturalizado y cómo esto sí nos ha, no sé si decir adoctrinado, pero sí nos ha educado en sexualidad, y también de manera heterosexual, y no somos todas las personas ni heterosexuales ni cisgénero. Entonces, esto de promover una orientación sexual o la identidad de género es un mito per se. Bueno, la ESI estimula la iniciación sexual temprana, también es otro mito que creo que tampoco hay que hacer mucho desarrollo para esto, ¿no? Porque, bueno, y ni hablar de que en educación sexual integral se nos enseña a masturbarnos. Ya está, Caro, si querés cortar con la transmisión, cierro con esto. Es un mito también de por sí, no solo porque las prácticas de autosatisfacción o de autoplacer las vamos aprendiendo, encontrando a medida que nos vamos conociendo y reconociendo nuestros cuerpos y nuestras vivencias, sino porque imagínense lo que sería en un aula, ¿no? Como pensar en una clase dedicada a esto. Así que bueno, creo que era un poco ahí lo compartido, un poco a veces me genera como
gracia, pero es cierto que mucho de esto ha estado circulando y me parecía que estaba bueno como romper con algunos. Creo que me ha quedado mucho por fuera, pero bueno, quería hacer un recorte y no extenderme más en el uso del tiempo. Disculpen por la extensión. Gracias. Buenísimo, Dolores, muchísimas gracias. Está buenísimo que termines con estos mitos, porque supongo, como acá hay una pregunta de Cristina, que están repercutiendo también en las aulas, en la discusión pública, ¿sí? Este es el momento como para sacarse dudas, preguntas, comentarios, todo por el chat. Yo voy a recuperar aquí justamente algunos comentarios y algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, hay algunas personas que tuvieron que retirar que se le dan espacio. Cristina le dice a Verónica que lo que aparece en primer plano no siempre revela lo que piensa la mayoría, y se ve esa transformación de la sociedad de los grises en los datos bien objetivos. Gracias por compartirlo, Verónica. Cristina dice también, estos puntos que señalaste, Dolores, son los que más salen en los temores de mis estudiantes. Y de hecho Cristina nos tira una pregunta para Dolores, que es, si podrías contar los fundamentos del con mis hijos no te metas. Me gustó la palabra confusión que usaste anteriormente. Soy docente en nivel superior y siempre costó remontar los temores de docentes y futuros docentes en la implementación de la ESI en la escuela, y ese movimiento, dice, barró más la cancha. Yo creo que esto es una pregunta interesante para Dolores, pero también me parece que es interesante para Verónica en función de lo que estaba planteando sobre los movimientos sociales religiosos conservadores, ¿sí? ¿Escuchamos primero a Dolores? Como quieran. Dale, Bueno. adelante. Sí, más que de los fundamentos, bueno, creo que por estar también como en Santa Fe, en donde hemos tenido como muchas movilizaciones en determinados momentos bajo este lema, ¿no? Y de hecho hemos visto también mucha cartelería, no sé si habrán cruzado ustedes, estoy casi segura que sí, pero vinculadas a este movimiento, y reitero, ¿no? Muy fuertemente post-2018, no solo cuando obteníamos esta actualización normativa dentro del Programa Nacional, sino cuando se da ese debate, ese primer debate, no la primera presentación, porque esto siempre es algo que me parece también a destacar, que no es que la primera vez que la campaña nacional por el derecho a la interrupción legal del embarazo, voluntaria, perdón, del embarazo, hacía una presentación de proyectos, sino que era la primera vez como que se debatía o se prestaba y se abría ese espacio. Creo que fue ahí como muy fuerte, y no que empezaban desde ese momento tampoco, sino que venían de diferentes también países de América Latina. Un poco, sí, yo estoy releyendo ahí la intervención, no sé si decir de los fundamentos, pero sí con esta idea fuerte de, mi hijo, mi hija va a determinado curso y yo no quiero que se le dé educación sexual. Cuando tengan la charla de si lo quiero sacar del salón, o que me avisen previamente. Y de esto es cierto también que ha circulado mucho. Y yo creo que sí, que de algún momento embarra, ¿no?, la cancha, para retomar las palabras de Cristina, que la veo por ahí abajo, porque en este sentido lo que sucedió es que también se generó como mucho temor, ¿sí?, a trabajar sobre algo que en realidad hacía 13 años, 12 años que era ley, ¿sí?, que se venía aplicando más o menos, transversalizando, generando material, haciendo un retrabajo sobre esto, y que a partir de este movimiento que se dio, y que en realidad los medios de comunicación le dieron también mucho espacio, me parece que eso también es a tener en cuenta, empezaron como a trabajar sobre todo o a compartir esto de, bueno, mitos o directamente cuestiones que nada tenían que ver con la educación sexual integral. Entonces creo que de ahí también un poco el fundamento tenía que ver con esto, ¿no?, con lo que justamente decíamos recién, y para no extenderme y darme la palabra a Verónica, sobre un desconocimiento a partir de esa confusión de cuando se decide que lo saquen del salón. Y recién charlábamos esto, ¿no?, si pensamos que no, la educación sexual integral propone esta integralidad y esta transversalidad, bueno, no podríamos ir más a las escuelas, porque en realidad es trabajar desde esta perspectiva, o a los institutos. Entonces no se puede sacar a alguien todo el tiempo
del salón, porque la propuesta es otra, y bueno, el fundamento concretamente, o uno de los más fuertes, era eso, ¿no? Como bueno, que no se trabaje, que se saque, que me avisen, y bueno, un poco de los mitos que veníamos trabajando hasta recién tenían que ver con eso. Bueno, sigo Verónica, yo. sí. Sí, es interesante el tema de determinados movimientos que efectivamente surgieron en algún momento. El Con Mis Hijos, No Te Metas, es un movimiento que es fuertemente transnacional porque surgió en Perú y México y se fue expandiendo entre los distintos lugares, pero se engancha también con algunas reivindicaciones de determinados sectores que ya estaban en la Argentina y que tienen que ver precisamente con una idea que tiene como fundamentaciones filosóficas y de derecho anteriores, que sostienen que en realidad de la educación de los hijos, los principales y quienes decían los contenidos son los padres. Entonces esto tomó mucha fuerza en determinados grupos religiosos y educativos. Yo lo estudié en grupos católicos, pero también hay otros. Lo que a mí me parece es que este es como el origen histórico sociológico de esa reivindicación del Con Mis Hijos No Te Metas, no es la única. También estas reivindicaciones que podríamos mostrar en el espectro conservador, también hubo otras. En algún momento, por ejemplo, hacia los años 2000, cuando se empezó a tomar estatuto más público, la idea de presentar un proyecto por la ley en aquel momento, despenalización del aborto, también hubo una especie de convergencia de decir, bueno, hay derecho de trabajar por los derechos humanos del feto, y eso también fue algo que surgió en Argentina, pero que rápidamente asumió una circulación transnacional, sobre todo en América Latina. Estos movimientos hoy por hoy circulan mucho, al igual que circulan mucho las reivindicaciones de los movimientos feministas. Si nosotros vemos, por ejemplo, también las reivindicaciones que se hicieron luego de que se aprobó la ley de la IVE en Argentina, como también en otros lugares también empezaron a realizarse ese tipo de reivindicaciones, y yo creo que de alguna manera van a marcar hacia el futuro las discusiones sobre estos derechos. Me parece que sí, eso es como, ahí hay una disputa de sentido social, y me parece que lo mejor que se podría hacer en este sentido es establecer diálogos y establecer canales de diálogo. Me parece que las posiciones extremas son las menos, pero me parece que a la vez esas posiciones extremas terminan, para usar una forma rápida y cotidiana de decirlo, terminan marcando la cancha. Entonces hacen que las discusiones más profundas que podrían acordar, en donde se podría decir, bueno, podemos avanzar hacia este lado, hacia discutir determinadas cuestiones de la ESI, que además es un derecho, o sea, es como, digo, eso es como decía Dolores, los derechos no se discuten, pero de qué manera determinados grupos pueden no sentirse ofendidos, pueden conocer más, pueden ver lo que se discute, puedan ver los fundamentos de por qué estamos realmente promoviendo la educación sexual integral como una necesidad, y eso me parece que está siendo complicado precisamente por posiciones extremas, y hacia ahí tenemos que ir hacia el establecimiento de estos canales de diálogo. Buenísimo. Hay varias preguntas muy interesantes. Priscila, ya voy a recuperar la tuya, me parece muy interesante. Y acá hay dos preguntas, dos comentarios que se vinculan, el de Ana María y el de Claudia, se los planteo a las dos. Ana María dice, creo que cada institución tiene un mandato fundacional y acuerdos con las familias a partir de su ideario y su proyecto. Respetar esas elecciones es fundamental, se puede trabajar la ESI respetando, y de hecho, al transversalizar se logran resultados muy buenos. Y Claudia pregunta, me parece en conexión un poco con el comentario anterior, es
¿qué pasa si el ideario de la institución se contrapone a la legislación vigente? Esto es lo que hay que plantearse, ¿sí? ¿Qué opinan al respecto? ¿Querés empezar vos, Verónica? Si vamos una y una, vamos cambiando un poquito. Bueno, Sí, está. a ver, la legislación vigente es la legislación vigente. Eso es así, y las instituciones que se oponen a una legislación vigente van a necesitar discutir su ideario hacia adentro. Esto es importante, es decir, yo decía hace un rato en la exposición, mencioné la cuestión de la pena de muerte. Bueno, si aparece un grupo que dice en mi institución vale la pena de muerte, que decirle, discúlpame, no, hay una legislación nacional que está en contra de esto, vos no podés sostener algo por encima de la legislación nacional. Y a mí esto me parece que es realmente importante, porque, digo, parece una tontería esto que estamos diciendo, pero las leyes están, y las leyes están además para regular la vida cotidiana, y las leyes que se van creando van marcando también determinado camino que la sociedad va haciendo. Es decir, las leyes no son de una institución o de una persona o de un partido, las leyes son acordadas y son de alguna manera un fundamento para la vida democrática en común. Entonces las instituciones tienen que respetar ese fundamento, por más que haya determinados principios con los que no estén de acuerdo. Eso a mí me parece que es realmente fundamental, porque, a ver, las instituciones religiosas pueden tener sus principios que son incluso anteriores a la constitución de los estados. Bueno, pero las instituciones religiosas no viven en un mundo aparte de los estados. Y las legislaciones estatales que regulan la vida común son el marco en el cual nos vamos moviendo y en el cual nos vamos acomodando. Las creencias y las creencias de las instituciones tienen que ir acomodándose a ese marco de la vida común. Eso también tiene que ver con el acuerdo, ¿no? Con esto que decía, con el acuerdo de las familias. Efectivamente, una institución que, por ejemplo, una escuela que fue fundada según un determinado ideario, que además está lo que en me van a ayudar un poco las especialistas en educación, lo que se llamaba antes adscripta a la enseñanza oficial, que no sé cómo se llama en este momento, pero esa adscripción a la enseñanza oficial supone que si el Estado otorga determinados títulos habilitantes con todos los demás, esa institución se acomoda a las regulaciones estatales. Entonces, ahí hay todo un proceso de negociación, no es que alguien viene, te tira una ley por la cabeza y dice ocúpate, no, ahí hay un proceso de negociación que es la base de la vida social común. Entonces, eso se tiene que hacer. Y las instituciones no pueden decir alegremente, no, yo con esta ley no estoy de acuerdo. Eso no, digo, no es posible, no es así como funciona la democracia, por lo tanto hay que dialogar, hay que negociar y hay que convencer. Buenísimo, Verónica. Dolores, ¿cómo se da entonces la implementación de ESI cuando se reconoce también el derecho de adaptarlas a los idearios institucionales? Y puede darse el caso, como acá plantean algunas comentaristas, donde algunos idearios institucionales estén un poquito en contradicción con lo que defienden las leyes nacionales. Vengo siguiendo ahí el chat que están ahí en intercambio. Me parece que está buenísimo porque creo que también esto es lo que despierta, ¿no? Las charlas sobre educación sexual integral, y ni que hablar, me imagino, Verónica, el recorrido en cuanto a religión y género, lo que debe despertar y lo que debe pasar en los chats y en los comentarios. Pero pensaba, y quiero retomar dos cositas que fui viendo, que fueron apareciendo. Una es esto de, para linkearlo también con lo que venía diciendo antes, del con mis hijos no te metas, ¿no? De plantear esto, bueno, las infancias y las juventudes son sujetos de derecho, no son propiedad de nadie. Y esto me parece que es clave para pensar que, si bien yo puedo decir mi hijo, mi hija,
no puedo decidir sobre la vida enteramente de esa persona, ¿no? De cómo se va a educar, de qué le tienen que decir, de qué no le tienen que decir. Por un lado. Por otro lado, cuanto a los contenidos a enseñar, retomar un poco la idea esta de son los establecidos en normativas, acuerdos, pactos, lineamientos, y no los que me parece a mí, individual, por mis convicciones personales, que se le tienen que decir. Y por último, es cierto que hay un artículo 5, el famoso artículo 5, vamos a decirle de alguna manera, que tiene que ver concretamente con esto de la comunidad educativa, las convicciones de sus miembros, que yo lo voy a leer muy rápidamente para recuperar una idea y después decir algo vinculado a los lineamientos curriculares nacionales. El artículo 5 de la 26.150 establece que la jurisdicción nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires municipal garantizarán la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Así que sí, digamos, como que lamentablemente vamos a hacer como una balanza, vamos a hacer un sopeso. Lamentablemente, a mi pesar, y seguramente a pesar de muchos, este artículo 5 aún persiste en la normativa y también ha sido el que habilitó a muchos sectores conservadores, ¿sí? Y no necesariamente religioso, y esto me parece que también vale la pena decirlo y es fundamental, ¿no? Decir, bueno, para ser una persona conservadora o oponerte a derechos, no necesariamente tenés que poder ser atea, digamos, agnóstica, como decía Verónica. Entonces, sí es cierto, pero también es cierto que en los lineamientos curriculares nacionales del 2010, en la reimpresión, se menciona concretamente esto de que, si bien se establece que, y miren, creo que me acuerdo hasta la página, creo que era la página 10, si bien se establece que es en el respeto al ideario institucional, no pueden contraponerse con el marco de derecho, ¿sí? No se puede ir en contra de los derechos garantizados. Y además, pensándolo también un poco más allá, digamos, si bien existe este artículo número 5, por otro lado, hay un marco conceptual que trabaja y que se vincula con la educación sexual integral, que justamente es en pos de los derechos humanos, ¿sí? De garantizar los derechos humanos. Entonces, no puede contraponerse algo por más ideario o por más convicción personal, religiosa o no, que tengamos quienes, por ejemplo, estamos en las aulas, ¿no? Como agentes del Estado, ¿sí? Somos garantes en el aula, en el último ámbito, digamos, de concreción del currículum, somos quienes, los docentes somos quienes debemos garantizar que el derecho a la educación se cumpla, y puntualmente también el derecho a la educación sexual integral. Por más que mi convicción personal me diga lo contrario, no acuerde, me parezca, yo no puedo negar, por ejemplo, la transmisión y la enseñanza de contenidos científicos actualizados y válidos, ¿sí? O la enseñanza de los derechos como la identidad de género, ¿sí? No puedo contraponerme a normativas que son también nacionales y que forman parte también del marco normativo de la educación sexual integral. Si bien, ya les digo, este artículo 5 puede tomarse, ¿no? O puede pensarse así como para buscar el vericueto y contraponerse o imponer, ay, los gatos que corren acá arriba me hacen pegar cada susto, perdón, no, aparte no saben el ruido que hacen, no pueden contraponerse, perdón, pueden tener convicciones puntuales, institucionales y lineamientos, no pueden contraponerse a las normativas, acuerdos, pactos, que incluso son internacionales y nuestro país le ha dado hasta rango constitucional a alguno de ellos. Así que nada, esto como para cerrar ahí un poquito la explicación.
Bien, bien. Ahí Ana María hace un comentario muy interesante, también después lo pueden chusmear por el chat. Carolina Cravero, habías levantado la manito. Sí, bueno, gracias. Es que estaba escuchándolas atentamente y quería hacer un comentario precisamente sobre este artículo 5 que plantea lo institucional. Creo que también hay que pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de instituciones. Las instituciones no son, digamos, cuestiones abstractas ni estáticas, y están compuestas por personas también. Y como estuvimos viendo un poco en los datos que trajo Verónica de la encuesta, y también algunos datos que pudimos relevar nosotros con Hugo en Rafaela y en Córdoba, muchas y muchos de los egresados de muchas escuelas confesionales, que son las que más hacen recurso del artículo 5 del ideario institucional, que se ascriben como católicos o de socialización católica, están de acuerdo, tienen una alta valoración y un alto acuerdo sobre la implementación de la educación sexual integral. Y creo que estos egresados, estas egresadas, incluso no solamente egresados y egresadas, también alumnos y alumnas de estas instituciones confesionales, también son parte de la institución. Entonces, ahí en el ideario institucional también entran, digamos, estos estudiantes y estos egresados y estas egresadas que reclaman por una implementación efectiva de la ESI. Ese era simplemente mi aporte. Muchas gracias. Él también levantó la manito, pero yo le quiero seguir dando la palabra a la gente del chat, así que después hacer comentarios, voy a jugarlo de malo porque tenemos 10 minutos. A mí sí me quedó pendiente un comentario de Priscila, una pregunta de Priscila que me parece sumamente interesante, que plantea estos debates en torno a lo blanco y negro, ¿no? Priscila decía, desde diversas posturas en relación a la ESI, supongo que se refiere a posturas que promueven, posturas que se oponen a la implementación de la ESI, se dice que sus argumentos se basan en la ciencia, ¿sí? Entonces se pregunta, ¿cuántas ciencias posibles hay? ¿No? Me parece que es un tema muy interesante. De hecho, hay gente en el equipo de Verónica que está empezando o está trabajando sobre estas cuestiones. Verónica y después Dolores, ¿qué te parece al respecto? Sí, a mí me parece una pregunta, una observación súper interesante, para la que en realidad desde nuestro trabajo solo podemos abrir a discusión, más que cerrar y decir sí es ciencia, no, no es ciencia, son otras cosas. La ciencia no está, no deja por fuera otras actividades de la vida humana, como por ejemplo la política, como por ejemplo la ideología. Entonces, evidentemente, los argumentos científicos en los que se sostiene la ESI, que efectivamente se sostiene sobre argumentos científicos, también están, digo, hay grupos que se los discute desde otro lado y se los discute desde espacios políticos. Entonces, esa discusión para mí hay algo que es importante, que es que no tiene que ser negada. Esa discusión hay que abrirla, porque es necesario que podamos discutir eso, todo lo que se cierra, se dicen, como decía Carolina hace un rato, ¿no? Esto no tiene que ver con grupos conservadores, no, digo, hay una implementación de determinadas políticas que tienen que ver con grupos religiosos, hay grupos religiosos que están a favor de posturas de profundización de determinados derechos y grupos que no, y sobre todo ahí está la creación de un espacio político que está discutiendo estos derechos. Entonces, ahí hay algo que, yo creo que hay algo que dialogar, y que también se discuten los alcances de la ciencia. Vamos a poner otros ejemplos que son tal vez bastante más claros. Por ejemplo, durante la pandemia y con la cuestión de la vacunación, determinados espacios empezaron a decir, no, la vacuna no es científica, la vacuna no funciona, esto no se puede usar como política. Bueno, ahí había un cruce entre posiciones políticas y posiciones de rechazo a determinados avances científicos que efectivamente comenzaron como una explosión y luego se fueron tranquilizando. ¿Pero por qué se fueron tranquilizando? Porque efectivamente socialmente empezó a aparecer un convencimiento muy firme de que efectivamente la vacunación funciona. Entonces, esa fue una discusión que apareció cuestionando los alcances de la ciencia, y que luego fue resuelta en la conversación social. A mí me parece que
yo no soy de las personas que está convencida de que no, la ciencia es algo que no se puede discutir. Hay cosas que se pueden discutir, pero esa discusión tiene que ser hecha desde la información, es decir, siempre desde una perspectiva informada y no desde una perspectiva que recurra a teorías de conspiración, a fake news, de nuevo, al embarrar la cancha de la discusión sobre los derechos. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, en muchos lugares y en muchos países se discuten los alcances de la ciencia pensando en algunas cuestiones, digo, por ejemplo, la intervención de las compañías farmacéuticas en la producción de medicamentos, el alcance de la producción de energía nuclear, cómo desde el accionar humano los avances científicos tienen que tener algún tipo de límite ético. Esas cosas son las cosas que me parece importante discutir cuando estamos pensando en la ciencia. Efectivamente, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ESI, hay una reflexión importante de la ciencia, y no solamente de las ciencias médicas, sino también desde las ciencias sociales, desde las ciencias antropológicas, desde la ciencia política, desde la sociología, desde el trabajo social, que también son ciencias y también tienen algo que decir aquí al respecto. Dolores. Ahí está, no podía desbloquear. No, sumar, bueno, para no extenderme por ahí en la argumentación que ya venía dando Verónica, que veía también ahí en el chat que aparecía esto de el aborto, derechos humanos y demás. Me parece también interesante dos cuestiones. Por un lado, no terminar en esa reducción de a favor o en contra de, con estos posicionamientos sesgados, ¿no? Como veníamos charlando, y por otro lado digo, no reducirlo solamente o no pensar que transversalizando los contenidos de la educación sexual integral se va a hablar de aborto o como práctica, digamos, concreta, o de interrupción legal o de interrupción voluntaria del embarazo. Eso me parece fundamental porque si no es nuevamente, ¿no?, seguir sesgando la sexualidad o la enseñanza de la educación sexual integral a un contenido específico que se incluye, que es parte, pero que no es lo único. Eso me parece fundamental destacarlo. En la resolución 340, en el nivel secundario, cuando se mencionan los núcleos de aprendizajes prioritarios por nivel, se habla del aborto desde las distintas miradas, pero como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural. Es decir, nuevamente, no se adoctrina, sino que se amplifica, se da la palabra, se debate y se tiende a proponer ese tipo de espacios para trabajar desde estas perspectivas que veníamos mencionando, ¿no?, en cuanto a lo científico, o en cuanto a lo actualizado, o en cuanto a esa información confiable y veraz que tiene que poder aparecer en las escuelas y en los niveles educativos todos. Pero bueno, no quería dejar de hacer este comentario porque si no siempre me da la sensación como que nuevamente, si aparece un comentario esto, se termina reduciendo la educación sexual integral a aborto, y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, para evitar reducciones, me parecía como tirar esto que era como más general para compartirlo con ustedes, y bueno, por ahí cerrar como con esto, digamos. Buenísimo. No obstante, me quedo con lo que estás planteando, y es una última pregunta para que respondan brevemente ambas. Claramente, así como la ciencia también es un proceso, ¿no? Hay cambios, cambian de miradas, hay paradigmas que se derrumban y surgen nuevos paradigmas. Lo mismo está pasando, digamos, con la educación sexual integral en las aulas, donde atraviesan todos los cambios sociales, normativos que se han dado a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? Y me imagino, sospecho, que sobre todo en las aulas de las escuelas medias y en las escuelas primarias, en particular, cómo repercuten esos afueras del aula en las aulas son los momentos que pueden generar más temor, más ansiedades, más discusión, ¿no? ¿Cómo trabajamos así? Es una pregunta muy grande, pero de todas formas, tratemos de ser breves, ¿sí? ¿Cómo trabajamos esos cambios normativos, los debates públicos sobre cuestiones de género y sexualidad en las aulas?
Dale. Vos sabés que tengo la compu que está media tildada, entonces no sabía si ya había habilitado Verónica porque no la podía ver en pantalla. Y justo se me tildó la compu en la última parte cuando terminaste de formular la pregunta. No sé si ustedes me ven bien. Sí, te vemos bien. No, preguntaba cómo traemos, cómo recogemos esos cambios normativos, los debates públicos, las movilizaciones sobre temas de género, sexualidades, que se dan supuestamente afuera del aula, en las aulas. ¿Cómo los traemos? Bien, perfecto. A lo último que había escuchado era aula. No, creo que en realidad no es que lo traemos, sino que nada, atraviesan el aula, llegan, son emergentes permanentemente de las jóvenes, de los jóvenes, de las infancias también, ¿no? De preguntarse. Entonces, me parece que cuando estamos, ¿no?, en esta lógica de tenemos que traer, me parece que justamente es todo lo contrario, es trabajar y retomar aquellos emergentes que van apareciendo, que sin lugar a dudas, y que me parece que está buenísimo también como plantearlo en estos términos y pensarlo así, llegan por la enorme mayoría de la población que se moviliza en pos de no solo garantizar derechos existentes, sino seguir trabajando para adquirir aquellos que nos falten, ¿no? Como en ese reclamo constante de pensar en todo aquello que nos falta, no sé, una equidad de género, garantizar condiciones de igualdad, que se cumpla el cupo laboral trans, que se cumpla la ley de paridad, que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo, que se logre transversalizar la educación sexual integral, pero bueno, obviamente en todo esto hay una serie de factores que inciden todo el tiempo y que hace que más o menos se esté trabajando en eso, pero que no se logren en su totalidad. Entonces, para cerrar, es esto, me parece que no tenemos que traerlo a las aulas, sino que nos llegan y que una buena manera de abordarlos es retomarlos, dar el espacio, la palabra y trabajar desde ahí, siempre en el marco de los derechos, eso lo destaco, me parece fundamental. Buenísimo. Verónica, y cerramos con tu... Sí, es que coincido totalmente con lo que dice Dolores, es decir, la idea de que no es que existen por un lado aulas y por otro lado una sociedad en la que pasan cosas diferentes, es que todos estos conflictos y todas estas cuestiones que además aparecen como problemas entre los chicos, o sea, esto que estamos diciendo de, bueno, hay grupos extremos de un lado y de otro, eso también reaparece como conflicto en el aula. Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es retomarlo y plantear la discusión, siempre teniendo como como ejes, dos elementos que me parece que son centrales. Primero la diversidad, la aceptación de la diversidad, así como se acepta, así como debemos discutir en el marco del derecho, también debemos tomarlo casi como una postura ética, la aceptación de la diversidad y el respeto de las posiciones diferentes. Y uso a propósito la palabra respeto y no la palabra tolerancia, porque se tolera aquello que no se soporta. Y acá tenemos que trascender a la cuestión de tolerar al otro, y tenemos que pasar a sentir un verdadero respeto por el otro en su diversidad, tanto en la diversidad sexual como en la diversidad de opiniones también. Entonces ahí me parece que crear algo que sí puede hacer el aula, es crear un marco de discusión en donde los conflictos sean reconocidos y sean discutidos y tratados con respeto, y eso ya me parece que sería como, es lo mejor que se puede hacer en los espacios educativos, y me parece que es una tarea de todos los que somos docentes y también los que estamos afuera y somos padres y tenemos que sostener el desarrollo de esa diversidad y esas discusiones, porque muchas veces esas posiciones extremas las vemos también nosotros en casa. Yo tengo 4 criaturas, adolescentes, mujeres, imagínense si veo estas posiciones. Digo, ahí hay que sostener y trabajar realmente por un diálogo en un marco de derechos y que exprese también el respeto del otro, pero en un marco de derechos. Los derechos son derechos adquiridos y son derechos que no se vuelven atrás porque son derechos y son regulaciones. Buenísimo, Verónica, la verdad es que nos tiramos una invitación, un desafío, las comunidades educativas como espacios seguros para la diversidad, para sembrar el respeto,
la diversidad también religiosa y no religiosa, digo, en este marco, ya que estamos planteando las discusiones en torno al rol, digamos, de la religión y la educación sexual integral. Yo me llevo, no sé, acá hay varias personas que se llevan también, dice muchas preguntas, yo me llevo muchas preguntas, pero también me llevo la invitación que nos hicieron tanto Verónica como Dolores de empezar a derrumbar mitos que a veces son muy útiles para las discusiones simplistas, incluso en el espacio público, ¿sí? El mito de la asociación directa entre religión y rechazo a ESI, que nos planteaba a partir de los datos de la encuesta Verónica, así como de otros derechos y otras transformaciones y marcos sociales en relación al género y la sexualidad, los mitos de lo que supuestamente implicaría la educación sexual integral, desde una mirada además muy simplista, demasiado restrictiva de lo que es la educación sexual integral, que como bien nos señala Dolores en su propuesta, es muy amplia, incluye incluso aspectos que tienen que ver con la afectividad, aspectos que tienen que ver con el desarrollo social, no solo el desarrollo corporal, cognitivo, moral, psicológico, etc. Y obviamente creo que el desafío ahora se lo llevan ustedes también para sus aulas, para formar y acompañar en la formación a sus estudiantes. Les agradecemos muchísimo los comentarios, en general todos los comentarios han sido muy ricos, no pudimos mencionarlos a todos, pero seguramente algunos de ustedes pudieron seguir en el chat. Y también le queremos agradecer obviamente a la gente de la UNRWA, la gente del proyecto, en particular el secretario de investigación de UNRWA, Hernán Revale, la secretaria de articulación con la comunidad, Cecilia Gutiérrez, el decano de la Facultad de Educación, Jorge Rodríguez, a todos y a todos ustedes, a la doctora Carolina Cravero por habernos invitado a participar de este espacio, a Tatiana Porporato también por estar por allí, y seguramente esto sigue, ¿no? En alguna instancia nos volveremos a encontrar. Un abrazo muy grande a todas y todas, y un aplauso ahí con el emoticono a nuestras brillantes oradoras que nos iluminaron muchas ideas en esta noche. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias Verónica, gracias Dolores. Gracias, Estamos en contacto.